Muy buenos días, muchas gracias por haberos conectado a Cambio de Clima. En este ciclo estamos reflexionando sobre cómo está cambiando el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción como consecuencia del cambio climático. En este ciclo hablaremos mucho de sostenibilidad, de energía, de huella de carbono, de circularidad e industrialización como posibles respuestas a una amenaza que nos afecta a todos. Durante la semana pasada hablamos de sostenibilidad y resiliencia en edificación, infraestructura y ciudades. Y entre hoy y mañana vamos a hablar de los conceptos de circularidad y de industrialización de la construcción como palancas de innovación en el sector. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría dar las gracias a las 20 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos, a nuestros patrocinadores SICA, Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. Hoy vamos a hablar de circularidad. Y para ello contamos con 3 expertos en la materia que van a hablar largo y tendido sobre este tema, cada uno con una perspectiva diferente. Hoy tendremos la perspectiva de la consultoría, la de la empresa promotora y la de un nuevo agente que estoy seguro que dará mucho de qué hablar en los próximos tiempos, el gestor de residuos. Después de sus presentaciones, de unos 15 o 20 minutos, dejaremos un espacio para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas o a través del chat. Podéis ir formulando las preguntas a lo largo de la sesión. Os animamos a que participéis lo máximo posible para sacar provecho a nuestros ponentes del día de hoy, a los que ya podéis ver en pantalla. Buenos días, Vicens, Cristina, Paula, bienvenidos. Gracias, Hola. buenos días. Bueno, es un placer teneros en este ciclo. ¿De qué nos vais a hablar hoy? Vicens, por ejemplo, ¿de qué vas a hablar en tu presentación del día de hoy? Pues os voy a presentar lo que hacemos en Circular Capital, ¿no? Desde una visión de promotor, desde la viabilidad hasta la vida útil o el final de la vida útil del edificio. Cómo lo hacemos y cómo lo estamos haciendo. Muy bien. Cristina, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? Mira, nosotros de cómo vemos que la circularidad y el preservar el valor de los materiales que tenemos en los edificios nos puede ayudar justamente a luchar contra este problema gravísimo que tenemos del cambio climático, ¿no? Y nuestra manera a complementar y a otras maneras de enfocar este problema. Bueno, muy bien. Y Paula, ¿cuál va a ser tu enfoque? Pues hablando de lo mismo, economía circular y el gran problema mundial de los residuos, que no es solo nacional, es mundial, cómo podemos aplicar soluciones reales y efectivas, incluso con la tecnología en el sector de la construcción. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a arrancar con la presentación de Cristina. Dejarme que os la presente. Cristina Sendra es licenciada en Ingeniería Química y cuenta con un doctorado cum laude en Ciencia Medioambiental y Ecología Industrial, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona, centro en el que ha sido investigadora y es actualmente profesora asociada. Desde hace 14 años desempeña su labor profesional en la consultoría Eco Intelligent Growth, perteneciente al Grupo Construcía. Cristina, te voy a hacer presentadora y arrancamos con la primera presentación de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Confirmad, por favor, que veis mi pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Fantástico. Bueno, esta imagen tan bonita que veis del fondo es nuestras oficinas de Madrid, donde las tomamos de referencia y como ejemplo para implementar este concepto de la economía circular y cómo esto estará vinculado con la eficiencia energética y la mejora energética y especialmente la lucha del cambio climático, pues es en lo que nos vamos a centrar hoy en esta explicación. Simplemente para que nos conozcáis, Grupo Construcía es un grupo de empresas que trabajamos para ayudar a los negocios de diferentes tipos a que a través de su actividad productiva regeneren ecosistemas y la sociedad. Y una vertiente muy grande de estos radica en cómo el sector de la construcción, cómo hacemos edificios que generen un valor, no solo económico, que por supuesto es imprescindible para que sea viable el negocio, pero sino también cómo combinamos este retorno económico y este valor económico con un valor ambiental y una mejora social.
¿vale? Para llevar a cabo esta ambiciosa o este ambicioso propósito, somos un grupo de empresas donde forma parte Grupo Construcía, está constituido por una constructora que es Construcía, por una empresa instaladora que es Construcía Instalaciones, donde también tenemos servicio de ingeniería, EIG, que es la empresa por la que yo trabajo, Eco-Intelligent Growth, que somos una consultora especializada en implementar la economía circular, y Vicens, que es un compañero nuestro de Circular Capital, que es esta sociedad de gestión de inversiones con impacto, que él os explicará mejor que yo a lo que nos dedicamos. Pues bien, nosotros como vemos y como apuntaba a Paula, ¿no? Los impactos ambientales tradicionalmente asociados con el sector de la construcción son ingentes. Utilizamos muchísimas materias primas, utilizamos gran parte del consumo energético, generamos muchísimos residuos, que Paula os explicará más adelante vías innovadoras para gestionarlo, y sobre todo somos generadores de gran impacto de emisiones de gases de efecto invernadero, algunas de forma directa y muchas embebidas en lo que son los materiales que tenemos y que utilizamos en la construcción, ¿vale? Más de un 80% de las emisiones está asociada a que si implementamos estrategias para mejorar la eficiencia en este uso de los materiales, podríamos llegar a ahorrar un 80% de estas emisiones, ¿no? Esto también es un informe de Ellen MacArthur Foundation, donde explica la relevancia de las emisiones y del CO2 embebido en los productos. Pues justamente estos desafíos son los que queremos solucionar, los que queremos afrontar, ¿vale? Crear edificios que no sean solo capaces de cumplir con la normativa actual, sino también la normativa futura. Tener controlada y conocer la cadena de suministro, esta cadena de suministro que estos días nos está haciendo sufrir tanto a todos, ¿no? Por plazos de entrega, por subidas de precios, etc. Garantizar que generamos edificios con impacto, edificios en que los materiales son saludables, confortables, de calidad y sobre todo dentro de un presupuesto limitado y con una sostenibilidad verificada y cercanos al net zero carbon o net zero emissions o incluso positivos. Todo esto para tener inversiones con mayor valor. Para todo ello nosotros partimos de esta visión de que los edificios son bancos de materiales. Como os comentaba en la primera diapositiva, utilizamos cantidades elevadísimas de materiales en el sector. Es estúpido que al final de su vida útil todos estos materiales se conviertan en residuos. Por ello, nosotros consideramos que cualquier edificio al final de su vida es un elemento súper valioso con muchísimos materiales que debemos recuperar. Estos materiales no se recuperarán de golpe, sino que hay diferentes capas o diferentes ciclos que irán siendo disponibles. Y lo que nos dimos cuenta hace unos años es que necesitamos herramientas para esta gestión, para conocer claramente de qué están hechos estos materiales. Porque muchas veces un residuo es un residuo porque no sabemos ni qué es ni quién lo puede necesitar. Y justamente el Material Passport pretende dar respuesta a esta necesidad. ¿Vale? Otro aspecto que es clave es que no cualquier tipo de material va a tener un valor en el futuro. Es decir, materiales que puedan tener sustancias tóxicas, que puedan ser problemáticos, productos que cumplen la normativa de hoy, pero que quedarán obsoletos en 5 o 10 años o no cumplirán normativas futuras, que no están diseñados para su desensamblaje. Todo este tipo de conceptos y de productos será muy difícil encontrar un mercado secundario al día de mañana. Por ello, implementamos el concepto y la metodología del Cradle to Cradle. Cradle to Cradle es un estándar, ¿vale?, que permite diseñar y validar que los productos no solo son circulares, sino también seguros, de manera que son compatibles no solo con la normativa actual, sino también con la normativa futura que va a haber. Otro marco de diseño en el que trabajamos es Levels, ¿vale? Para nosotros Levels es un nuevo marco de la edificación creado y desarrollado por la Unión Europea justamente para cumplir todos estos objetivos ambientales en el contexto de la economía circular. Y miramos diferentes parámetros. Parte de la energía, de la eficiencia energética, se estudia el ciclo de vida, la huella de carbono, gestión de residuos, etc. Para implementar todo esto utilizamos una metodología que hemos desarrollado por parte de Grupo Construcía, el Lean to Cradle,
que lo que nos permite es unir los beneficios del Lean Construction con los beneficios de esta visión que nos da el Cradle to Cradle. Y esta metodología la podemos implementar desde fases iniciales, es decir, desde su fase conceptual, desde un inicio de proyecto básico o incluso de anteproyecto, cómo todo está diseñado pensando en esta recuperación a futuro, en estos materiales que deben ser saludables, para que el espacio sea desmontable, para que el espacio sea confortable, qué tipo de industrialización podemos hacer para que todo esto sea óptimo a nivel de coste. ¿De acuerdo? Esto es la metodología Lean to Cradle y esta metodología está totalmente alineado con lo que se está pidiendo desde Europa a través de la New Circular Economy, el nuevo Plan de Acción de Economía Circular, la European New Green Deal, la EU Taxonomy. Todas estas directrices van en el mismo sentido. La necesidad de que el sector de la construcción, entre muchos otros, se convierta en un elemento circular, donde los materiales sean preservados y no exista el concepto de residuos. Como os decía, nuestro propósito es que el retorno ambiental se sume al retorno económico y no vaya en detrimento a él. Al contrario, que el retorno económico en proyectos Lean to Cradle sea incluso superior al retorno que tendríamos de este proyecto si se hubiera hecho de una forma tradicional. Y además de este retorno económico, pues los otros dos retornos que hemos mencionado. Como os decía, para hacer todo esto posible, hemos trabajado en el desarrollo de lo que se llama un Material Passport. Material Passport es simplemente una base de datos donde tenemos los pasaportes de todos los productos, con toda la información relevante desde un punto de vista de su salud, de su valor, de su composición química, de los productos que ponemos en nuestros edificios. De manera que en nuestros edificios tenemos controlados qué depósitos, qué cantidad de materiales, de qué tipo tenemos, con toda la información de quién ha sido el fabricante, si contiene alguna sustancia tóxica o problemática, cómo está pensado para ser desensamblado el día de mañana, cómo son o cuáles son sus vías de ciclabilidad. Todo esto es lo que llevamos la firma circular de un edificio, donde identificamos todas estas cantidades de materiales con sus propiedades relevantes. ¿Con qué propósito? Pues con dos. En primer lugar, para poder medir esta circularidad y dar indicadores a día de hoy de la huella de carbono, de la salud de los materiales, del valor a futuro que podremos recuperar de estos materiales, de la circularidad, del contenido en reciclados, es decir, una serie de indicadores complementarios a las certificaciones de construcción verde que hay actualmente en el mercado, pero más enfocado a la circularidad y a la huella de carbono. Y el otro propósito, os comentaba que hay dos. Uno es medir lo que hacemos para monitorizar y mejorar, pero el otro es crear un ecosistema circular, crear futuras transacciones. Para ello, si sabemos muy bien en los edificios qué materiales tenemos, con qué características y cuándo van a estar disponibles, podemos identificar en la zona cercana donde se encuentra el edificio posibles a actores que estén interesados ya sea en el producto, en las materias primas que lo contienen, etcétera, etcétera, para realmente implementar esta economía circular y que pase de ser algo teórico a algo práctico e implementable para hacer factibles estas transacciones, ¿vale? Como os decía, medimos el impacto. Esta firma circular nos permite medir métricas ambientales, económicas y sociales. ¿Vale? Para parte social hemos co-desarrollado una metodología con KPMG Netherlands, ¿vale? Ellos tenían una metodología que se llamaba True Value para medir el valor que aporta a la sociedad construir de esta forma. Y conjuntamente hemos co-desarrollado el Lean to Cradle True Value para medir el valor que aporta construir de esta manera a diferencia de una construcción tradicional. ¿Vale? Y este es el ecosistema que os estábamos comentando. Grupo Construcía es uno de los actores, ¿vale? Con nuestra plataforma de activos, las diferentes empresas del grupo, la plataforma de activos y depósitos nuestros o de nuestros clientes, ¿vale? Pero esta plataforma, para que tenga sentido, tiene que tener otros actores, otros partners, otras empresas alineadas con esta misma visión, que pueden ser fabricantes de materiales, que pueden ser instaladores, que pueden ser empresas de construcción, etcétera, etcétera, ¿vale? Con el fin de identificar oferta y demanda, necesidad y transformadores.
Y aquí algunos ejemplos de algunas nuestras oficinas en Sant Cugat, en Madrid, el edificio Gonce en Barcelona, donde estamos ya trabajando de esta forma. Os hemos puesto dos proyectos porque creíamos que eran relevantes a nivel de ejemplo. Esto es un centro logístico que acabamos de finalizar hace unos meses en Viladecans, ¿vale? Es una nave logística de 32.000 metros cuadrados. Y esto lo hemos hecho sin sobrecoste. Es decir, la propiedad ni lo quería, o sea, ni lo quería, ni lo contemplaba, ni lo había solicitado, ¿no? Y sin ningún sobrecoste hemos sido capaces de cambiar productos, de cambiar estrategias de ejecución, porque aquí no hemos entrado en fase de diseño, sino en fase de obra. Esto era un reto que nos pusimos nosotros a nivel de grupo, ¿no? En fase de construcción, ¿cuánto podemos implementar la circularidad sin que suponga ningún sobrecoste para el cliente? Y este es el caso. Sin ningún sobrecoste, pues se han llegado a identificar más de un 70% de vías de ciclabilidad para un edificio. Se han identificado más del 96% de los materiales que habían. Estos son 51.000 toneladas de materiales identificadas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son 5 veces la Torre Eiffel. Pues si en condiciones normales estos materiales más del 50% pueden acabar en vertederos, ¿no? Aquí estamos evitando que todos estos residuos acaben allí. También se hace un análisis de los diferentes indicadores que os comentábamos, de trazabilidad, de salud. Se ha conseguido eliminar más de 17.000 kilos de sustancias que eran problemáticas o tóxicas. Se ha aumentado la circularidad, no en cuanto a origen, que es muy limitada porque todo es estructura prefabricada de hormigón, pero sí ciclabilidad al futuro, cómo se ha ejecutado y cómo se ha trabajado con los fabricantes de estos prefabricados con el propósito de poderlos ciclar al futuro, su huella de carbono y también la metodología True Value, que sin sobrecoste nos ha permitido reducir más de un 30% el impacto sobre la sociedad que este edificio hubiera generado si se hubiera construido de una forma convencional. Y por último, el otro ejemplo que hemos seleccionado es un proyecto europeo Plug and Harvest. En este proyecto es de reforma energética de edificios. Es decir, la circularidad y estos conceptos no solo se pueden implementar en obras nuevas, que ya hemos eliminado un mito, ¿no?, de obras nuevas sin sobrecoste, incluso en fase de construcción, sino que también se pueden implementar en reformas integrales. Esto es un proyecto europeo de desarrollo de unos módulos para la mejora de la eficiencia energética, unos módulos prefabricados que se ponen en fachada, que por un lado producen energía fotovoltaica y por otro dan el aislamiento y las mejoras de las que carecían estos edificios, ¿vale? Se han hecho diferentes pilotos que se están ejecutando a día de hoy en diferentes países. Un piloto está aquí al lado de Barcelona, en Sant Quirze del Vallès, pero después hay pilotos en Alemania, en Grecia, en UK. Y este proyecto también se le ha añadido la circularidad. ¿Cómo podemos hacer que este elemento de rehabilitación de las fachadas energéticas, cómo podemos hacer que todo este elemento sea circular? ¿Vale? Y se ha definido un Circular Design Requirements para el desarrollo de estos módulos prefabricados que nos permite integrar la circularidad en cuanto a la selección de los materiales, en cuanto a identificación de partners que el día de mañana puedan recuperar estos materiales y recuperar todo el carbono embebido en los propios materiales, ¿no? Porque un poquito la idea que nosotros tenemos es nuestra lucha para el cambio climático a través de la economía circular pueden ir muy de la mano, entendiendo que se utilizan mucha energía para fabricar los materiales que van en los edificios. Si somos capaces de preservar el valor de estos materiales, ya sea en forma de producto para su reutilización o reventa o en forma de materias primas, esto supone un ahorro de emisiones de CO2 muy alto. Porque en el siguiente edificio, en el siguiente producto en el que vaya embebido, todo lo que es la energía, la huella de carbono asociada a la extracción hasta la fabricación y obtención de estas materias primas se elimina. Y este es este 80% que nos estábamos refiriendo al inicio de nuestra presentación. Toda esta metodología es compatible con certificaciones LEED, con estrategias de eficiencia energética,
por ejemplo, el edificio que os he enseñado anteriormente es un edificio certificado LEED. Aquí es un proyecto de eficiencia y mejora energética, pero ¿por qué no en todo este parque de edificios existentes también integramos criterios de diseño circulares para que las nuevas reformas ya estén alineadas en este sentido? Y hasta aquí era mi presentación. La verdad, no tengo constancia de cómo voy de tiempo. Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que ha sido pues muy interesante todo lo que has contado y, bueno, especialmente desmitificar, ¿no?, estos prejuicios que tenemos, ¿no?, de si es más caro o más barato, etcétera. Y el tema de la energía, ¿no?, que cobra especial relevancia en un contexto de crisis energética como el que vivimos ahora mismo. Si te parece, lo comentamos luego en el debate. Yo animo a todos los asistentes que lancen sus preguntas. Ahora le voy a dar el control de la sesión a Vicens Segués. Vicens. Hola, sí. Vale. Ahora veis mi pantalla. Sí, ¿no? Se ve tu pantalla mientras amplías y tal. Te voy a ir presentando. No se te ve todavía. Dale, activa la cámara web, si puedes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahora que te vemos, os voy a presentar a Vicens. Vicens es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación por la Universidad Jaume I. Actualmente está cursando un máster en Project Management en edificación y urbanismo por el Colegio de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona, cosa que desde AEDIP celebramos. Vicens es director de operaciones en la promotora Circular Capital, perteneciente al Grupo Construcía, y Circular Capital es la primera promotora circular centrada en activos inmobiliarios circulares. Ofrece inversiones más seguras, rentables y sostenibles en el tiempo, reduciendo los riesgos de la construcción lineal. Frente al modelo tradicional, Circular Capital acompaña a los inversores y propietarios a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios, desde su concepción hasta el desmantelamiento y recuperación. Actualmente construye la primera promoción residencial de viviendas circulares de nuestro país en Sant Cugat del Vallès. Así que, Vicens, te dejo el control de la sesión y adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a dar a conocer lo que en Circular Capital estamos haciendo. Nuestro modelo de negocio difiere mucho del tradicional. En Circular Capital acompañamos a los inversores, los propietarios, a lo largo del todo el ciclo de la vida de los edificios, desde su concepción hasta el desmantelamiento y recuperación. Es la primera promotora circular. De este modo ofrecemos inversiones más seguras, rentables y sostenibles en el tiempo. Como ha dicho José, ¿no? Es una promotora pionera de la construcción circular para impulsar el cambio de modelo hacia una construcción sostenible, positiva para el ecosistema. ¿En qué queremos invertir? Una inversión social, en la salud de las personas, inversión en el medio ambiente, inversión en el producto, en un producto de valor creciente día a día. ¿Qué producto producimos? Os hago una pregunta, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Una vivienda o una oficina saludable para ti, para el planeta, o una que no? Es una pregunta bastante fácil, ¿no? ¿Dónde queremos estar viviendo? ¿En un entorno donde conozcas o desconozcas si la pintura, el aislamiento del falso techo, el barniz de la madera, la laca del aluminio puede llegar a ser tóxico? ¿O preferimos estar en un entorno seguro, saludable, donde los materiales están definidos y seleccionados con criterios de salubridad y sostenibilidad? ¿Qué vivienda comprarías? ¿Una que es segura o una que no lo es? Entonces, desde la marca Circular Capital del Grupo Construcía, ofrece un producto de valor social, en salubridad, sostenibilidad y con un valor económico al alza. ¿Dónde es más seguro invertir?
economía lineal hasta ahora en un producto que al final de su vida útil va a ser un residuo contaminante o con costes energéticos y ambientales para su posible reciclaje, o en un producto donde su valor al final de su primer uso va a ser superior que el invertido. Un producto que además se anticipa a futuras normativas medioambientales, como nos ha dicho Cristina, añadiendo que seguridad a la inversión y reduciendo los riesgos. El ciclo de nuestro producto. Como cualquier promotora, necesitamos un estudio de viabilidad, un proyecto, una inversión, la ejecución del producto, uso y mantenimiento del edificio o del producto, recuperación del material que nos retorna la inversión. ¿Qué diferencial en el retorno de una inversión tenemos frente a la economía lineal? Ahorro en cánones del proceso del residuo, retorno del valor de materiales reutilizables y ciclables, ingresos mayores por ser un producto de mayor calidad y resiliente con la normativa futura, estabilidad en la inversión y a más la firma circular de nuestro producto, que es un valor nuestro diferencial para el usuario, para la sociedad y para el planeta. ¿Cómo diseñamos el producto? Se basa en la digitalización y la industrialización. Planteamos el diseño constructivo para el desmontaje y la recuperación de productos. Desde la concepción del proyecto se formula y se diseña el edificio pensando en cómo lo ensamblamos para su futuro desmontaje. De esta manera nos garantizamos la ciclabilidad de los materiales que hemos empleado. 2. La selección de los productos cradle to cradle para minimizar la toxicidad y maximizar la recuperabilidad de las materias primas. 3. La estrategia de esta trazabilidad. Lo conseguimos haciendo uso del pasaporte de materiales a través de la plataforma Upcycler y en fase de proyecto se listan todos los materiales a emplear para tener un previo. Eficiencia energética. En todo el proceso, construcción, en el uso y en la recuperación. Se centra en el diseño pasivo, orientación del edificio, aperturas en fachada para maximizar las horas de sol, entre otros. En el diseño activo, instalación de energías renovables, recuperación de las aguas grises, de las pluviales, monitorización del consumo energético y el nivel de firma circular, que es el conjunto de parámetros que nos indica el grado de circularidad de nuestro producto. Porcentaje de kilos reciclables del total del producto. Porcentaje de kilos de material reciclado, utilizado. Porcentaje de kilos de materiales desmontables. Kilos o toneladas de CO2 que se han conseguido reducir. Y el consumo energético anual del producto. ¿Cómo lo ejecutamos? Con la metodología Lean to Cradle, que nos permite construir de forma saludable, eficiente y sin residuos, basado su diseño en los principios del Cradle to Cradle y del Lean Construction. La estrategia de trazabilidad en ejecución. Con el pasaporte de materiales, en fase de ejecución tenemos la actualización continua a medida que se realizan las contrataciones o las compras de materiales y se incorporan los kilos de material en la propia obra, en nuestro producto. Seguimiento de ejecución, con las reuniones del equipo de obra, las pull sessions, seguimiento del last planner, planificación de compras. Uso y mantenimiento del producto. Desde el Grupo Construcía realizamos el acompañamiento para el correcto uso y mantenimiento, de manera que podemos hacer un mantenimiento adecuado a los materiales y las instalaciones. ¿Por qué? Porque con el pasaporte de materiales ASBIL se tiene toda la información detallada de cada material o cada elemento que se ha empleado. 2. Contratos de custodia de materiales ciclables y reciclables para los propietarios. 3.
los estatutos de la comunidad de propietarios, donde se promueve la preservación de los materiales y su mantenimiento. 4. La monitorización de la eficiencia energética y el acompañamiento para el control del consumo estratégico más eficiente para el propietario o para el explotador del producto. La recuperación. Para el sistema de recuperación disponemos de la información del montaje y desmontaje en el pasaporte de materiales de cada uno de los elementos que componen el producto. Y estamos promoviendo los contratos de recuperación con proveedores de materiales y su materia prima. ¿Qué necesitamos? ¿Qué equipo necesitamos para llevar a cabo esto? Un equipo líder. La necesidad del liderazgo y dirección desde la viabilidad hasta la recuperación del material es necesario. Un project manager, equipo de diseño, equipo de dirección, constructora, equipo de seguimiento. El project manager es la persona responsable de garantizar la calidad del proyecto que se entrega. Su función principal es adaptar las estrategias a las necesidades y características del producto para lograr el éxito en los procesos de trabajo y resultado. El project debe dirigir el producto basado en la economía circular, materiales a emplear y sistema constructivo a desarrollar, y desde una visión completa y general. En Circular Capital lo estamos llevando a cabo. Los Tilos. Es el primer edificio residencial diseñado y construido de acuerdo con los principios Lean to Cradle. La circularidad aplicada a todos los niveles, desde el diseño del producto a la gestión y mantenimiento. El proyecto consta de 9 viviendas saludables y sostenibles, con áreas comunes, espacios ajardinados y aparcamiento, ubicado en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Y además está vendido al 100% desde hace meses antes del inicio de su construcción. ¿De qué se compone los tilos? La estructura de CLT de madera con certificación Cradle to Cradle. Cerramientos de fachada con aislamiento XPS con el 68% de contenido reciclado. Carpintería de aluminio en proceso de certificación Cradle to Cradle. Divisorias interiores. Tapicería seca de placas de yeso con certificados. Carpintería interior de madera, también con certificado Cradle to Cradle. Los revestimientos, pavimento de madera, pinturas, mobiliario de madera, en los baños, en las cocinas y las habitaciones, también con certificado Cradle to Cradle. Zonas exteriores, es una zona jardinada, cuidando la diversidad autóctona de la propia zona geográfica. Instalaciones. Sistema de climatización por pavimento radiante, en frío y en calor, por aerotermia. Placas fotovoltaicas, equipos de iluminación interiores y exteriores, recuperador de calor, griferías de los baños y cocinas, todos certificados Cradle to Cradle. La firma circular de los tilos es una realidad. Nos encontramos en un estado de contratación de materiales industriales que nos permite tener a día de hoy una huella de carbono de menos 194 toneladas de CO2 equivalente, con cero productos tóxicos. Es una perspectiva ambiciosa, pero real, en ejecución, para llegar a conseguir la máxima circularidad de este proyecto. Y para concluir, Circular Capital es una promotora de impacto, sociedad de gestión de inversiones de impacto positivo, tanto en social como en el medio ambiente y económico. No queremos ser una patente aislada, sino formar parte de un proceso plural e inclusivo. Es un llamamiento a inversores, equipos de arquitectura, ingenierías, constructoras, industriales, fabricantes, a unirse a este proceso, a unirnos a la revolución de la economía circular. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Vicens, y bueno, desde luego es muy alentador, ¿no?, que haya promotores como vosotros que estéis apostando por
esta forma de hacer las cosas. Voy a darle, luego lo hablamos en el debate, voy a darle el paso ahora a Paula Sánchez. Hola Paula, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Vale. muy bien. Vale, ya se ve tu pantalla. ¿Ya? Si quieres, pues, sí, te voy presentando. Bueno, ahora os presento a Paula. Paula es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia y MBA en Gestión y Dirección de Empresas por la Fundación de Estudios Financieros. Ha estado más de 15 años ocupando diferentes puestos directivos del sector de la construcción y el inmobiliario, hasta que hace 10 años decidiera pasar del mundo corporativo al emprendimiento, motivada por su propósito, lo que en japonés se conoce como Ikigai, que es hacer del mundo un mejor lugar para futuras generaciones. Su última aventura, Cocircular, tiene una visión muy clara y es evitar que los residuos de la construcción terminen en el vertedero. Bueno, pues Paula, te dejo el control de la sesión y adelante. Genial, muchas gracias. Yo empiezo tratando un tema que todos sabemos un gran problema a nivel mundial, ¿no? O sea, 45 millones de toneladas es lo que genera el sector de la construcción al año en residuos. Y eso es la realidad actual, 800 millones en Europa. Esto supone entre un 30 y un 40%, lo hemos visto anteriormente con la exposición de los compañeros, ¿no? O sea, es muy potente, pero sobre todo el problema, además, es que el 90% de todos ellos terminan en vertedero, ¿no? Y también sabemos el problema que tenemos con los vertederos a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros detectamos varios problemas, ¿no? Centrándonos, es muy transversal en el sector también industrial, pero vamos a centrarnos en el sector en concreto de la construcción, ¿no? El 90% de las empresas incumplen en origen la separación. Todos hemos visto contenedores a rebosar de residuos mezclados, ¿no? Y esto muchas veces puede suponer incluso hasta el 40% de aumento de costes de la propia promotora o de la propia constructora al no gestionarlos bien. Hay comunidades autónomas en las que un contenedor limpio es más económico que uno sucio. Entonces, ya partiendo del origen de hacer bien las cosas, no solo con respecto a normativa, que ahora hablaremos, sino incluso también a nivel de optimización de costes puede ser importante. Pero luego, ¿qué ocurre? Hay otro problema y es con el tema dentro de la cadena de valor con los stakeholders, ¿no? Esas gestoras, las empresas que tienen que recoger ese residuo, su producto, y transformarlo en una materia prima reciclada, ¿no? Antes de que vaya, lógicamente, a vertedero. Se realiza, y estos son datos de asociaciones de gestoras a nivel nacional, como menos del 30% de valorización, es decir, de transformación en materia prima reciclada, y estos son datos de las propias gestoras. ¿Por qué? ¿Cuál es otro problema que nosotros hemos detectado? O sea, no todas las gestoras valen y hay mucho desconocimiento alrededor de estos stakeholders, ¿no? Realmente. No es lo mismo una plataforma de transferencia que como un ecoparque, digamos, ¿no? A nivel pues, más particular. No es lo mismo un transportista de residuos que una realmente valorizadora. La empresa que tiene infraestructura como valorizadora para coger ese plástico film, por ejemplo, convertirlo en granza, para que esa granza se funda y se pueda convertir en un nuevo producto, pues un banco mobiliario urbano, por poner un ejemplo, no tiene infraestructura para convertir esa madera en astilla y que forme parte esa astilla como materia prima reciclada de un tablero aglomerado, ¿no? Y hay mucho desconocimiento de qué tipo de gestora realmente se contrate, por mucho que se tengan certificados legales de actividad, ¿no? Por parte de la administración pública. Luego hay otro problema añadido que hemos detectado y es que el 95% de las empresas, en el mejor de los casos, gestionando o recopilando algo de información alrededor de estos residuos, trabajan con Excel en el mejor de los casos. Generalmente son documentos fijos es una mera gestión documental con documentos fijos de lo que pueda emitir las gestoras, ¿no? Bueno, y ya hemos hablado por todo ello cuál es la consecuencia, ¿no? De que termine en vertedero.
Quiero hacer un pequeño hincapié en este marco legislativo. También se ha comentado con anterioridad cómo está empujando afortunadamente la Unión Europea con nuevas directrices. Se están endureciendo la legislación y en la pata de construcción que nos ocupa hoy, aunque hay algunas directrices también transversales a otros sectores, tenemos que hacer hincapié en varios factores. O sea, es obligatorio valorizar al menos el 70% de todo lo que se genera en la ejecución de las obras. Es decir, el 70% se tiene que convertir en materia prima reciclada o subproducto, reutilización o cualquiera de las vías, ¿no? Es importante también, ahora ha cambiado la normativa también, afortunadamente. Antes la responsabilidad, si hablamos de productor de residuo y poseedor del residuo, o sea, el productor es el propietario, el dueño, el promotor de la obra en cuestión, sea de la tipología que sea, y el poseedor es la constructora, mientras ejecuta, ¿no? Antes la responsabilidad era delegada, el promotor podía delegar en el constructor esa responsabilidad y ahora es totalmente compartida. O sea, esto es muy importante porque a nosotros, por ejemplo, ha dado un giro también cómo podemos ayudar y lo estamos haciendo, y ya la promotora decide, igual que decide qué tipo de calidades incluye en el edificio, si contrata un sello verde de la edificación o cuáles son las metodologías, ya está decidiendo cuál es su partner y cómo tiene que actuar con respecto a los residuos, ¿no? Antes era algo de la constructora. Y luego también hay una parte muy importante, y es que ya es necesario y obligatorio un sistema de información realmente electrónico, ¿no? Como decía anteriormente, toda esta gestión documental era plana a través de certificados de terceros, ¿no? Entonces, con estos problemas detectados y cómo la normativa, las directrices, ya sabemos también que la ley de sanciones asociada al tema de residuos, pues también se ha endurecido y han crecido, ¿no? Esas posibles sanciones. Bueno, pues por este motivo nace Ecocircular. O sea, nosotros efectivamente es nuestra misión evitar que los residuos terminen en vertedero, ¿no? Pero sobre todo, cómo podemos convertirlos en oportunidades y cómo interviene la tecnología para que las soluciones sean totalmente efectivas y reales en nuestro día a día, ¿no? Esto es un poco el workflow de nuestro trabajo. Tenemos dos líneas, digamos, hablamos de la capa de servicio, porque nosotros también somos agentes del cambio, ¿no? El sector necesita mucha información, necesita mucho acompañamiento real, efectivo y ejecutivo en el proceso, ¿no? Tanto de SGR, ese estudio de gestión de residuos, y me vais a perdonar, pero generalmente todo lo que nos hemos encontrado, ¿no? En más del 90% de los casos, generalmente es un copia y pega, ¿no? De otros proyectos, y se ha convertido simplemente en una gestión burocrática, ¿no? Para solicitar una licencia, y luego hay problemas en la devolución de la fianza, etcétera, ¿no? O no tenemos un conocimiento real de qué flujos de residuos van a salir, qué porcentajes reales van a salir, porque las estadísticas también, cuando hay un cálculo previo, son muy genéricas, muy estadísticas, como su nombre indica, y además son estadísticas basadas en información anterior cuando se mezclaba de forma general el residuo. Entonces, difícilmente se podía medir de una forma real, sin separar en origen, cuáles son los flujos reales, cuáles son las cantidades en toneladas o en cubicajes, y cuáles son esos stakeholders reales, esas gestoras que realmente van a hacer una transformación, ¿no? de ese residuo oportuno para que se canalice a fabricantes. Entonces, todo este proceso, nosotros incluso el protocolo y la formación en obra, ¿no? Con los equipos. Muchas veces se cree que es cuestión de poner 10 contenedores en obra. Pues todos lo sabemos, es muy complicado, no tiene por qué ser así, porque no tenemos presupuesto para ocupación vial, porque no tenemos superficie en el solar, etcétera, ¿no? O sea, a veces con sacas se soluciona, a veces con un buen GAN de obra, viendo cuáles son las partidas principales, se soluciona, ¿no? Cuáles son realmente los contenedores que se tienen que ubicar, ¿no? O de qué forma. Y todo esto lo acompaña en nuestra plataforma, nuestro SaaS 360 Advisor. Esta parte de acompañamiento y ejecución, como os decía, nosotros certificamos finalmente, se nos ha avalado todos nuestros criterios diferenciadores e innovadores,
y lo que certificamos es el porcentaje real de valorización finalmente conseguido, ¿no? Esto obviamente pues empuja a cualquier otra certificación externa, sellos verdes, etcétera, para conseguir la máxima puntuación, porque estamos bastante alineados con otros certificadores externos porque esta patita de gestión de residuos, pues igualmente, ¿no? No hay tanto conocimiento en el sector. Y luego, con lo que quiero hacer un poquito de hincapié es con el dato, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante, como también se ha comentado anteriormente, esa trazabilidad, ese dato, todos los KPIs? Porque con la información, incluso analítica, es como realmente podemos ser conscientes de cómo podemos tomar las mejores decisiones, cómo podemos incluso predecir, ¿no? Nosotros lo llamamos el Business Intelligence del residuo, ¿no? Es la primera herramienta que realmente te da todo este tipo de información. Aquí podemos ver de forma general ese dashboard con el que nos encontramos, pero puede ser por obra, por territorio o por empresa, ¿no? Escalando y agrupando todo este tipo de información. Sobre todo también para dar coherencia a todas las políticas de sostenibilidad, políticas de ESG, políticas de circularidad y de comunicación que tienen las empresas, ¿no? Está fenomenal trabajar la eficiencia energética, trabajar todos los ángulos que ya se han tratado, por supuesto, y todo es complementario, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ejecutamos las obras con esa patita de los residuos, ¿no? Si no nos aseguramos realmente dónde terminan, ¿no? Nuestra plataforma da toda esta serie de herramientas y conocimiento, ¿no? Alrededor de esa optimización de costes, como os decía, ¿no? Nosotros tenemos flujos, creo que son más de 400 gestoras, no sé si eran más de 1.000, 2.000, creo recordar, cantidad de tarifas, de tipos de tratamiento, 700 flujos de tratamiento de residuos, ¿no? Con esos stakeholders, pues bueno, ¿cómo podemos optimizar costes? Como os decía antes, ¿no? Realmente un contenedor limpio muchas veces es más económico que uno sucio, ¿no? O con la propia reutilización, ¿no? Ese árido reciclado que nosotros podemos rellenar en un trasdosado, ¿no? Hay una parte de trazabilidad final, como hablábamos, ¿no? Trazabilidad totalmente transparente y además final. ¿Cómo nos aseguramos con cada tipo de tratamiento? No es lo mismo un R12 que un R5. ¿Cómo podemos asegurarnos de que llegue realmente a un fabricante final, ¿no? Todo esto con nuestro know-how y los datos de nuestra herramienta, ¿no? Digitalización. Optimización de costes muchas veces también es la gestión del tiempo. No siempre tampoco hace falta incorporar gente y formarse continuamente con un partner colaborador, ¿no? Y sobre todo automatizando ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, si yo desde la herramienta tengo facilidad para solicitar un cambio de contenedor en el que además ese DI que es necesario, que hay mucho desconocimiento, que es ese DNI de cada contenedor, que para que la gestora lo autorice puede ser automático, ostras, ¿cuánto estamos facilitando en vez de esperarnos a que al final de la obra y además mensual, ¿no? Y no esperarnos al final de la obra que nos dé un certificado de la gestora y entonces ser conscientes de, ostras, que no hemos cumplido nuestro porcentaje de valorización o que no sabemos realmente qué ha pasado con los residuos, ¿no? Ahí lo podemos incluso automatizar. Y que toda la custodia y gestión documental, pues esto por descontado, ¿no? Pero luego tenemos un sistema de alarmas e incidencias. ¿Cómo puedo saber yo, sea promotor, sea constructor, sea project manager o dirección facultativa, que realmente en ese chequeo de obra, todo el checklist de todo el cumplimiento o el porcentaje de valorización respecto al grado de avance de obra, conforme habíamos previsto en ese EGR y nos habíamos marcado esos objetivos, incluso de impacto, cómo sabemos que realmente se está cumpliendo, ¿no? Pues aquí tenemos también sistemas de alarma, mejora continua, etcétera, ¿no? Voy a hacer un poquito de hincapié también en el Business Intelligence que hablábamos, ¿no? Esto es un extracto. Os puedo enseñar un extracto rápido de algunas de las métricas importantes, ¿no? Que estamos viendo. No solo por tipos de tratamiento, por supuestísimo, ¿no? Realmente y por tipo de material. ¿Qué está ocurriendo? Porque en algunos tipos de materiales esa valorización se queda en un R12, sabemos que el R5, que es la valorización final, no conseguimos, ¿no? Hay veces que las constructoras, en este caso, la inercia que tienen en un determinado tipo de contratación con un tipo determinado de gestoras que a veces no es la adecuada,
cómo puedo imputar, ¿no? en el tipo de tratamiento. Pero luego la evolución de los residuos incluso en el tiempo, ¿no? Todo esto nos da unos modelos predictivos toneladas por la valorización media de cada tipología realmente. Porque va muy asociado. ¿Cómo podemos asociar los tipos de tratamientos, el tipo de valorización media, o sea, el porcentaje de valorización media asociado a los tipos de las gestoras, ¿no? Realmente, ¿con qué gestoras? Tengo toda esa base de datos de qué tipos de tratamientos y porcentajes de valorización, entre otros, ¿no? Podemos hablar también, ¿no? Estos son algunos extractos de nuestros dashboards, ¿no? Nos permite controlar realmente dónde estamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más estamos separando realmente? Volvemos al origen de que el grandísimo problema para luego valorizar, transformar o reciclar es la falta de separación en origen. Cómo el porcentaje de mezclas nos está imputando en un aumento de costes y todo este business intelligence, cómo se conecta, no solo dentro de una obra, sino como empresa en todas mis obras, incluso si soy promotora, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar a las diferentes constructoras con las que trabajo incluso en diferentes áreas geográficas, ¿no? Y luego además, como en áreas geográficas, es otro dato curioso, ¿no? Que estamos sacando también, cuando vemos trazabilidades por provincia, por tipos de LER, con tierras, sin tierras, etcétera, ¿no? Nosotros estamos viendo también cómo incluso esa normativa local, porque en algunas comunidades hay esa diferenciación de tarifas y realmente se penaliza la mezcla porque requiere más transformación o más separación, y como en otras comunidades no, realmente, ¿no? Estamos sacando un magic data que llamamos nosotros, ¿no? Y además que es fantástico y iterarlo un poco incluso con la administración pública con quien estamos también empezando a colaborar. Porque es que además estamos hablando también de obra privada, pero no hay que olvidarnos de la obra pública. O sea, nosotros colaboramos con la administración pública porque esas licitaciones también requieren una serie de KPIs y una serie de implementación real para alcanzar estas directrices, ¿no? Y ahora os comentaré un poco las métricas de impacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay administraciones públicas y se dan cuenta, ¿cómo puedo sacar, en vez de que sea una mera gestión documental, ¿no? O a nivel ambiental, ¿no? Unas directrices generales ambientales, ¿cómo puedo marcar unos KPIs reales que empujen a las empresas a realmente además cumplir esta licitación? ¿Cómo puedo formar a las empresas para que estén capacitadas para optar a esa licitación? ¿Y cómo podemos hacer a posteriori, una vez se ha aprobado la licitación, cómo podemos hacer a posteriori ese seguimiento para verificar que realmente se está llevando a cabo esos KPIs y esos objetivos licitados, ¿no? Pues toda esta información es lo que nos ayuda y cómo también ayudamos a la administración pública, ¿no? En paralelo con la privada. Estas son algunas métricas de impacto, ¿no? Para nosotros es fantástico, ¿no? Llevamos más de 700.000 toneladas gestionadas con una media de un 82% de valorización, ¿no? Aquí vemos cómo el histórico de la huella de carbono realmente evitado va a un aumento, ¿no? Con respecto a la economía lineal, esto supone más de un 45% de CO2 evitado al medio ambiente. Y luego incluso por promoción, ¿no? Sacamos métricas de impacto por promoción y por zonas geográficas. O sea, evidentemente va asociado también al volumen de obras que tenemos. Nosotros estamos en mancha de aceite en toda España, en 13 provincias actualmente, y la verdad que los datos nos permiten entender muy bien qué está pasando y cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Bueno, estos son algunos de los clientes, ¿no? Sí que es verdad que han aceptado el reto. Es verdad que en cada una de las verticales, obra civil, dotacional, hotelero, residencial, energías renovables, y ahora estamos haciendo discovery también incluso en la parte industrial. Pero bueno, para terminar, es muy importante, ¿no? Recordar que todo material que realmente se valoriza no lo extraemos de la naturaleza y tampoco vuelve a ella en forma de residuo. O sea que gracias. Pues muchas gracias a ti, Paula. Vamos a dar paso al tiempo de debate y vamos a ahondar en algunos de los temas que han salido. Veo que ya estáis todos
hay disponibles. Cristina, si te puedes conectar el micro, me parece que lo tienes ahora mismo. A ver, vuelve a decir algo. Hecho. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a arrancar con algunas de las preguntas, ¿no? Yo creo que habéis apuntado, desde luego, temas fundamentales, ¿no? Y uno de ellos, y que me gustaría comentar, es bueno, esta necesidad de colaboración entre los agentes, ¿no? Y bueno, es que estamos viendo que este cambio de paradigma que trae la economía circular va a hacer pues que aparezcan nuevos servicios y nuevos agentes especializados como el que acabamos de ver, ¿no? Una pregunta obligada desde la asociación es ¿cómo debe de ser el rol del Project Manager en este nuevo escenario? Y también quería preguntaros si pensáis que sigue siendo útil el viejo esquema de diseño, licitación, construcción o se debe enfocar desde un punto de vista más colaborativo. Ahí la lanzo. Podéis responder como queráis, en el orden que queráis. Bueno, pues me lanzo yo. Si queréis, o sea, totalmente. Bueno, lo estamos viendo, yo creo, ¿no? No a lo mejor tanto porque estamos en un proceso de cambio y todos los procesos de cambio tienen que convivir modelos antiguos con los nuevos modelos, ¿no? Normalmente suele ocurrir. Pero yo creo que tenemos todos una responsabilidad tremenda. O sea, la colaboración es absolutamente necesaria porque cada uno trabajamos desde un ángulo, pero sobre todo las empresas somos las personas, las hacemos las personas y las personas tenemos que empezar a asumir un poco esa responsabilidad que tenemos cada uno sobre la toma de decisiones, ¿no? Y estar abiertos al cambio, yo lo pongo aquí encima de la mesa, pero desde mi punto de vista ya no es una opción, o sea, es sí o sí. O nos abrimos al cambio o tomamos decisiones y nos responsabilizamos y trabajamos en común o es que esto no va a cambiar. Realmente, no sé. A veces me pongo un poquito más reivindicativa, pero es que tenemos que reaccionar. Ya lo decían, ¿no? Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Si no, la tendencia nos acabará llevando al mismo sitio. Yo sí que te puedo decir que en nuestra experiencia lo implementamos y lo implementamos tanto en proyectos que siguen con una linealidad y unos roles tradicionales como en proyectos colaborativos, con proyectos con libros abiertos, con proyectos donde desde el inicio se integra la circularidad, etcétera. Se puede hacer en ambos. Lo que la satisfacción y dónde puedes llegar con un esfuerzo más moderado es diferente, ¿vale? Con lo cual sí que es preferible, pero no es una condición, bajo mi punto de vista, sine qua non. Es decir, lo importante es empezar a hacer y si nos tenemos que adaptar a un modelo y a unos roles tradicionales, pues lo estamos haciendo y lo podemos hacer. Para mí, la figura del project, ¿no? es la clave en un proyecto donde dirige, gestiona a todo el equipo, ¿no? Desde Circular, ¿no? Lo intentamos desde el proyecto o desde la viabilidad hasta el desmantelamiento del edificio. El project, ¿qué tiene que tener? Más información, más colaboradores y tiene que dirigir a estos colaboradores, a todos, dirigirlos hacia la economía circular. Para mí es una pieza clave el proyecto. Si el proyecto no tiene la dirección correcta, el proyecto no irá en una dirección circular. Si no asume la responsabilidad de hacer un proyecto circular, no va a ser circular. Por mucho que hayan empresas que quieran colaborar y trabajar en ello, si desde la dirección de proyecto no se inicia, no se llevará a cabo el 100% o el máximo posible de la circularidad del proyecto. Muy bueno, ¿no? Este último punto. Que me gustaría haceros una pregunta, bueno, capciosa, ¿no? Es una pregunta tipo test, pero que yo creo que para ver un poco qué ideas salen, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. En un edificio que responda a los principios de la economía circular,
necesita A, más inversión en su construcción, B, más inversión en diseño, C, más inversión en gestión, D, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Qué pensáis? Gestión. Ahora toca la segunda parte. ¿Cómo? Justifica tu respuesta, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Yo Yo lo ordenaría de gestión, después diseño y después inversión en obra. Pero la gestión es una parte que no se valora, o sea, que no se valora, que no es un coste adicional mucho más grande y sí que aporta mucho más valor. ¿Vale? Por eso me he decantado por esta, aunque evidentemente las otras son muy relevantes. No sé, Paula y Vicens, ¿qué opináis vosotros? Yo es que por darle la vuelta un poco por darle, o sea, pienso en inversión, ¿no? Inversión, yo lo hablaría desde incluso diferentes ángulos, porque siempre la inversión no tiene por qué ser económica, ¿no? O por lo menos, a lo mejor de una forma sesgada es lo primero que nos viene a la cabeza. Inversión significa tiempo, significa formación, significa conocimientos y significan muchas más cosas desde mi punto de vista, ¿no? No es solo un punto económico, ¿vale? Y luego entendiendo esa parte de inversión que para mí es muy importante diferenciarlo incluso hasta como de coste, ¿no? O sea, porque una inversión te viene retornado por hacer ese tipo de diferencias, ¿no? Realmente. Entonces, efectivamente, hace falta inversión desde todos estos ángulos, entendiéndolo como tal en un momento de cambio, porque si no estaríamos igual que estamos, eso por supuesto. Pero yo, o sea, no me mojo tanto, no por nada, porque es que no lo sabría decir, o sea, porque para mí es todo tan transversal, o sea, evidentemente es como la gallina o el huevo. Claro, cuando partes de una gestión inicial y luego viene todo el otro, si pensamos como en una parte del proceso, estoy totalmente alineada con Cristina, ¿no? En ese sentido. Pero no sabría yo en su conjunto qué necesitaría más de todo, ¿no? Porque no sabría decirlo realmente. No sé qué opina Vicente. Yo soy coincidente con Cristina. Es gestión, pero más que nada es comunicación, al final de todos los intervinientes. Más inversión en la construcción puede. Como hemos visto, Cristina ha presentado un proyecto que no ha sido más costoso hacerlo circular, pero la inversión que podemos tener en el retorno puede ser mayor. Entonces, claro, cuando dices inversión en construcción, claro, yo desde mi punto de vista inviertes, pero luego tienes un retorno. Entonces, es una inversión mayor. Si quieres un retorno mayor, pues tienes que hacer una inversión mayor. Sí, es así. Nos mandan una pregunta desde el público. Nos dicen, ¿cuánto tiempo puede pasar, cambiando un poco de tercio, dice, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que se retira un material y vuelve a ser usado? ¿Hay algún límite? ¿Hay algunas recomendaciones? Bueno, no sé si es desde el ángulo de los pasaportes, un poco más vuestro, de desmontar y volver a utilizar, o desde el ángulo de esa materia prima reciclada que vuelve a formar parte de un producto final, ¿no? Y a la cadena. Entiendo que tiene que ver con un sistema, ¿no? Vale, nosotros depende mucho, como os hemos dicho siempre, cualquier material le imputamos lo que llamamos el ciclo de rotación, que responde justamente a esto, ¿no? El ciclo de uso de una moqueta, ¿vale? No tiene nada que ver con el ciclo de uso, pues, de un, no sé, de un envolvente de una fachada o de una ventana, ¿vale? También distinguimos, por lo tanto, un primer parámetro que tenemos en cuenta es lo que llamamos los ciclos de rotación. Los ciclos de rotación de moquetas pues, pueden rotar entre los 5 y los 10 años, dependiendo del caso, ¿vale? En cambio, otra tipología de pavimentos o otra tipología de elemento, como puede ser una envolvente, pues puede llegar a los 30 años, ¿vale? Por esto es muy importante tener este decalaje en el tiempo. No solo qué tenemos, sino cuándo estará disponible. Y el otro parámetro que tenemos en cuenta para dar respuesta a esta pregunta es el tipo de uso. Hay materiales que con su uso se desgastan y después uno de los parámetros que tenemos en cuenta es el estado en que vamos a recuperar dicha moqueta.
Un pavimento cerámico, pues sí, se puede romper, pero no sufre un desgaste, ¿no? En cambio, una moqueta con el tiempo, pues muchas veces algunas, dependiendo de la zona, el tránsito, etcétera, pues pueden sufrir cierto desgaste. O el mobiliario, etcétera. Con lo cual tenemos el tiempo y el estado en el que se encuentran. Según el estado en el que se encuentran, nos encontramos muchas veces que un 30% de ese pavimento puede ser reutilizable, pero el 70% restante es reciclable. Y después les damos al mismo material 2 vías de gestión en función de la calidad o el estado en el que se encuentre el producto. ¿Vale? No sé si he respondido la pregunta que nos pedían, pero así es como nosotros lo vamos indicando en ese pasaporte de materiales. De manera que este pasaporte de materiales es importante que sea digital, porque es un elemento que va a ser vivo. Esa moqueta la voy a reemplazar por otro material, con lo cual tendré que indicar que esto lo saco y que pongo en su lugar, ¿vale? Y estos indicadores de huella de carbono, indicadores de ciclabilidad, de salud, etcétera, se van actualizando a medida que voy haciendo este reemplazamiento de los materiales y productos. Vale, yo creo que sí que queda sobradamente respondida. Otra pregunta. Bueno, estamos incluyendo una serie de capas de complejidad, a toda la parte de reutilización y de los materiales, ¿no? Pero tenemos, o sea, ¿está la infraestructura preparada para esto? Claro, es que tenemos que pensar en diferentes infraestructuras. Es decir, cuando nosotros pensamos en este sistema de gestión, ya no pensamos solo en los gestores de residuos convencionales que en plataformas como CoCircular pueden estar presentes. Pensamos en otros muchos actores. En otros actores que puede ser un fabricante de pavimento técnico que le interese recuperar porque le interesa el acero o el material de la calidad. Pensamos en empresas de remanufactura, empresas que se dediquen, por ejemplo, al retapizado, al reacondicionado de esos productos, ¿vale? Es decir, creamos para que sea viable el ecosistema, cuanto más variable y más heterogéneo sea, más viable será, ¿vale? Por eso hablamos de este ecosistema circular y por eso sistemas colaborativos, colaboración con empresas como CoCircular o como gestoras, como es el caso de Vicens. El pensar que una sola constructora puede llevar a cabo todo esto sería una arrogancia y una insensatez, ¿vale? Es decir, esto si se quiere solucionar no lo puede hacer un actor solo. Necesitamos, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho campo que recorrer, el futuro va hacia allí, lo tenemos y cada uno clarísimo. tiene su actividad principal también, ¿no? Y son complementarias. No, Sí, te sí, no, oímos, que Paula. cada uno además tiene su actividad principal, su área de especialización. Nosotros, por ejemplo, con los fabricantes también tenemos una guía de fabricantes, un acuerdo, porque esa materia prima reciclada, justo, ¿no? Ellos necesitan materia prima reciclada para fabricar sus productos y a su vez las gestoras necesitan sacar ese flujo de materiales, las gestoras o un subproducto, que no todo tiene por qué pasar por una transformación o una valorización, ¿no? Nosotros hemos hecho incluso, es algo más local y es algo que a mí me gusta mucho y es algo más pequeñito, pero dentro de la escalabilidad de todo, pero incluso con una madera recuperada de un techo, de un forrado de techo, hemos hecho toda la señalética de un colegio, ¿no? Con todos los sobrantes y eso no ha tenido por qué pasar por un periodo de transformación una gestora y era un crimen, digamos, convertirlo en astilla, ¿no? O sea, se puede reciclar y en el mismo sitio con fabricantes, con actores locales, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristina y así creo que lo estamos haciendo un poco los nuevos agentes, ¿no? Que estamos trabajando. Paula, en tu presentación has mencionado la ley, ¿no? Un proyecto de ley que hay en camino. ¿De qué forma piensas que la entrada en vigor de esta nueva ley de residuos y suelos contaminados puede afectar a los agentes de la construcción y a qué agente crees que puede afectarle más su puesta en marcha? Sí, uno de los puntos que comentaba, y de hecho nosotros lo estamos viendo, ¿no? Con nuestros clientes. Muy probablemente requieran ayuda también para determinados procesos y ahora hay ayudas y hay parte de
estos sistemas y dinero que va a venir va orientado y focalizado hacia digitalización, entonces no se podrá hacer sin las empresas. En este foro, pues bueno, yo creo que todos son conocedores de los sistemas BIM y de lo que nos va a aportar también a nivel de conocimiento de los edificios, cuando seamos capaces de conectar esos sistemas BIM también con esos nodos IoT de los edificios y llevar eso a un sistema centralizado de toma de decisiones, pues seremos más eficaces, ¿no? Más sostenibles, gestionaremos mejor nuestra energía, estaremos sabiendo, quién sabe, a lo mejor en el futuro en tiempo real cuáles son esos consumos y cómo puedo dosificar a nivel de energía un ámbito, una calle, un barrio, una ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser crítica la iniciativa privada. Juan. Nada, me sumo a lo que dice Marcos, ¿no? Yo creo que también, pues a medida, o sea, al final el sector privado, ¿no? Tiene que estar un poco empujando y liderando este proceso de transformación, trayendo nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos servicios. Cada vez serán mejores los datos que se reciban, será mejor conectado con mayor periodicidad, mayor precisión, mayor extensión en toda esta red, pues también incluso llegará al ciudadano, ¿no? Como también comentaba Marcos, ¿no? Esta ciencia ciudadana y que sea el ciudadano mismo el que proporcione los datos, ¿no? De vez en cuando. Entonces, sin duda, o sea, al final la administración pública se nutre de los productos y servicios que ofrece el sector privado, entonces, pues es imprescindible y para el desarrollo y el despliegue de la Smart City, sin duda. ¿Y pensáis que desde el punto de vista de la financiación va a ser algo 100% público o va a estar abierto también a iniciativa privada? ¿Cómo lo veis esto? Hombre, ahora hay procesos de digitalización, de apoyo a la digitalización de las empresas que ya están existiendo y que suponen un aporte de financiación pública. Las empresas están invirtiendo en sus planes internos de digitalización. Yo creo que es una cuestión de supervivencia. O sea, yo creo que las empresas medianas o grandes lo tienen hipermeridianamente claro, que invierten en sus sistemas de digitalización o están fuera de mercado. O sea, ya les obliga todo. Entonces, va a ser un mix. La administración pública apoya, pero las empresas están ya invirtiendo. Yo creo que ya llevan tiempo invirtiendo y el que no invierta en ello, pues se quedará fuera de juego, creo, desgraciadamente. Vamos. Muy bien. Bueno, también estamos viendo que la llegada de fondos, ¿no? Europeos como los Next Generation, ¿cómo pensáis que pueden afectar la llegada de los fondos europeos en la evolución de la digitalización de las ciudades y en el tratamiento de la sostenibilidad y la mitigación de los riesgos del cambio climático? Bueno, yo creo que es uno de la palanca necesaria para que esto ocurra. O sea, al final los Next Generation, su objetivo es financiar la transición hacia una economía más sostenible. Entonces, para esa transición, como decía antes, o sea, hacen falta los KPIs. O sea, Europa no va a lanzar dinero al aire y ya está. O sea, hay que demostrar con KPIs de sostenibilidad, oye, cómo esta financiación está ayudando a que tu ciudad sea más sostenible. O sea, y esto pasa por la digitalización. O sea, porque al final, como podréis imaginar, pues llevar todos los consumos del parque móvil de Madrid, pues al final, si no tienes herramientas o soluciones que te permitan tener pues todo esto digitalizado, que sea de una forma trazable, porque vienen auditorías al respecto, y que sea una forma eficiente. O sea, al final necesitamos herramientas de gestión de sostenibilidad para ver cómo todas estas inversiones están afectando, mejorando esos KPIs que se han marcado como necesarios o como se han establecido como prioritarios. Pero el Next Generation, para mí, vamos, es eso. O sea, vienen con dos etiquetas, digitalización y sostenibilidad. Sí, yo también pienso que es importantísimo, ¿no? Y
va a servir para acelerar un poco este proceso. Aunque también, bueno, yo creo que tiene que ser importante que se permeabilice un poco, ¿no? Que no solo llegue a ciertas capas, no sé, a grandes ciudades o a ciertos sectores, ¿no? Sino que hay un poco ese reto de extender todo este proceso de digitalización y smartización a todo el conjunto, ¿no? de la población y los entornos urbanos. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con estas reflexiones. Hemos agotado hace un buen rato el tiempo de la jornada de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Muchas gracias a Marcos, Jorge y Juan por habernos dado vuestro valioso punto de vista y en fin, por el tiempo que nos habéis dedicado. Recordad que la próxima cita de cambio de clima es el próximo miércoles a las 10 y que de nuevo donaremos €1 a ACNUR por cada asistente. El miércoles 30 tendremos como invitados a Cristina Sendra de Cointelligent Group, a Vicens Segué de Circular Capital y a Paula Sánchez de Ecocircular y hablaremos de circularidad. Podéis inscribiros en nuestra página web www.aedip.org. No os lo perdáis. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos el miércoles. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a Edip. Muchas Gracias a todos.